Una pequeña localidad austríaca. Una vivienda familiar en una calle residencial. Una joven es arrastrada a un sótano perfectamente diseñado, encadenada a la pared y violada. Allí permaneció 24 años. Fui a ver este calabozo, esta prisión en una ocasión. La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí. En ese oscuro y sofocante espacio, Elisabeth Fritzl tuvo 7 hijos. Su torturador, su propio padre, Josef Fritzl. Si estuviera en mi mano decidir cuál sería el futuro de Josef, le arrojaría al mismo agujero en el que estuvo Elisabeth junto a sus hijos. Durante 2 décadas consiguió engañar a todo el mundo. Nadie en toda la calle sospechó nada en absoluto. Hasta hace unas semanas, cuando el sótano desveló sus secretos. Inteligente, un estratega, un criminal casi perfecto del peor tipo. Convirtió la casa familiar en la casa de los horrores. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió ocultarlo durante 24 años? El sótano de los horrores. ...19 de abril... sábado por la mañana en Amstetten, una pequeña localidad a 112 kilómetros de Viena. A las 7 de la mañana un hombre llama a la ambulancia local diciendo que una joven, Kerstin Fritzl, está gravemente enferma. Una ambulancia y personal sanitario se desplazan al número 40 de la calle Imstrasse, la calle de Josef Fritzl. Aquella mañana había sido tranquila en el hospital local, pero todo estaba a punto de cambiar con la llegada de la joven, cuyos síntomas en un principio desconcertaron al personal médico. Estaba, y actualmente se encuentra, en un estado entre la vida y la muerte. Cuando la joven llegó al hospital estaba inconsciente. Además había perdido muchos dientes. A medida que avanzaba la mañana, Josef Fritzl, un hombre que se describió a sí mismo como el abuelo, acabó diciendo que la madre de la joven se había ido hacía muchos años para ingresar en una secta. Josef trajo una nota dirigida a los doctores que había escrito ella misma. Por favor, ayúdenla. Kerstin tiene mucho miedo a los extraños. Nunca antes ha estado en un hospital. Le he pedido a mi padre que me ayude porque él es la única persona que conoce. El hombre que sostenía ser el abuelo de la joven dijo que había una carta y que era la 4ª vez que su hija desaparecida le había dejado un hijo abandonado. Nosotros pensamos que había posibilidades de encontrar a esta mujer, pero eso ya no era tarea del hospital, sino de la policía. En un principio, las autoridades se centraron en encontrar a la madre de la chica. Querían interrogarla sobre lo que ellos consideraban negligencia penal. Se escribió a todos los colegios. Se buscó en la base de datos del registro central. Se llevaron a cabo investigaciones en la oficina de la Seguridad Social. Se exploró toda Avenida, pero no había ni rastro de Elisabeth. El 21 de abril, todavía desconcertados por la enfermedad de Kerstin e incapaces de localizar a su madre, Elisabeth Fritzl, los doctores decidieron hacer un llamamiento. ¿Qué pretendéis conseguir con esta entrevista? Nos gustaría que la madre se pusiera en contacto con nosotros. El encuentro tendría lugar con mucha discreción y sin duda supondría un paso adelante en el diagnóstico y el tratamiento. Por este motivo se hizo el llamamiento en televisión, porque el doctor no daba crédito al cuadro clínico. No se podía explicar la grave deficiencia de vitamina D que Kerstin tenía. Tras el fracasado intento de encontrar a la madre de Kerstin, la policía se vio obligada a cambiar de estrategia. Fueron a la casa familiar para recoger muestras de ADN de los Fritzls, incluyendo muestras de los niños que la madre había abandonado anteriormente. Queríamos tener muestras de ADN de todos, con el fin de encontrar al posible o posibles padres. Siempre pensamos que una mujer con tantos hijos podría haber tenido más de una pareja.
Una de ellas podía tener incluso antecedentes penales. El señor Fritzl no tenía tiempo para tomarse muestras de ADN y no hacía más que posponerlo, alegando que tenía mucho que hacer. El 26 de abril, una semana después de que Kerstin ingresara en el hospital y con una enfermedad que cada vez se iba agravando, Josef Fritzl condujo a Elisabeth y a sus hijos a la casa. Le explicó a su mujer que tras 24 años fuera, Elisabeth oyó el llamamiento y decidió regresar de la secta. Le dijo que estaba ansiosa de ver a su hija gravemente enferma. Si mal no recuerdo, llegaron a ir al hospital en un par de ocasiones, aprovechando que el doctor principal no estaba. Pasó el tiempo. Cuando volvieron después, la policía ya había oído que vendrían. Avisada, la policía estaba lista y a la espera. Querían interrogar a Elisabeth. El interrogatorio se centraría en esta mujer, en dónde había estado todo este tiempo y por qué había rechazado a sus hijos de esa forma. Pero no resultó nada fácil para la policía, ya que Elisabeth no estaba dispuesta a hablar. A medida que caía la noche, la verdad salió a relucir. Ella afirmaba que tenía una historia que contar, pero que solo lo haría a condición de no volver a ver a su padre. Lo que Elisabeth Fritzl tenía que decir conmocionaría al mundo. Tras asegurarle que así sería, a continuación, sin pausa alguna y en apenas 2 horas, relató los 24 años que había permanecido en el sótano. Aún tiemblo al recordarlo. Este primer detective se encontró ante una extraña imagen. Observó a esta mujer, su apariencia física. Y no quiero entrar mucho en detalles, pero solo con mirarla, podías creer que llevara encarcelada muchos, muchos años. Todo el horror comenzó a emerger de los secretos oscuros enterrados debajo del número 40 Davidstrasse. Los 24 años de la vida subterránea de Elisabeth Fritzl apenas llenaban un par de hojas, pero su impacto sería devastador. Para mí fue toda una experiencia. Y más cuando el torturador me había llamado por teléfono 24 horas antes de que saliera a la luz el crimen. Y me hubiera agradecido efusivamente el haber puesto en marcha un equipo de intervención en situaciones de crisis para ayudar a la familia durante la semana que Kerstin estuvo en el hospital. Elisabeth le dijo a la policía que su propio padre la había encarcelado a los 18 años en un zulo construido especialmente para tal fin, que la había violado en repetidas ocasiones y que había dado a luz a 7 hijos. El 27 de abril, la policía acude a la casa de Josef Fritzl. La parte delantera de la casa da a una calle corriente, la trasera a unos frondosos jardines de las afueras, y sin duda todo el horror quedó expuesto. Por la información que hemos recibido de manos de la policía, hemos recreado las condiciones de vida que ella tuvo que experimentar durante prácticamente un cuarto de siglo. Fritzl había construido un búnker perfectamente oculto en el que encarcelar a su propia hija y a los hijos de esta. Bajando las escaleras del sótano y a través de un laberinto de habitaciones, había 8 puertas con cerradura antes de llegar al área habitable. La puerta final estaba oculta tras unas estanterías. No había luz natural y muy poca ventilación. Dentro del zulo había una cocina, un baño y un cuarto de estar. Y un poco más al fondo, 2 dormitorios.
Fui a ver este calabozo, esta prisión en una ocasión. La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí. En esta habitación, donde los techos eran muy bajos, de alrededor de 1,80 m en el punto más alto, el ambiente era todo menos agradable. El hecho de vivir sin ventilación, además de la higiene personal, debía de mantener el nivel de humedad alto. Si todos nos sentáramos e intentáramos plasmar 30 años en varias líneas, o en un pequeño reportaje, o incluso en un documental largo, no lo lograríamos. Porque creo que la vida en esos 24 años debió de parecer como si hubiera durado 10 veces más de lo normal. Todo lo que rodeaba al número 40 de la calle de Josef Fritzl había creado una barricada natural. Sus vecinos más próximos estaban a 3 jardines. La vecina más cercana era una señora mayor que se había mudado a una residencia. A su lado vivía una pareja que pasaba semanas enteras en Viena. Y 3 casas más allá vivían Herbert y Regina Pence. Bueno, en lo que deberíamos fijarnos es en que aquí todos los jardines están abiertos. Mientras que el del señor Fritzl está oculto, construido, y los pocos espacios abiertos que hay están cubiertos mediante árboles y arbustos. No se ve nada. El año pasado uno de los vecinos quería podar el seto, pero el señor Fritzl no le dejó. Y si alguien no quiere que la gente vea su jardín, tienes que respetarlo. Aparte de eso, no puedes hacer nada. La gente se refería a esta familia como gente que se guardaba todo para sí mismos. La familia Fritzl nunca vino a ninguna de las fiestas en los jardines que solemos hacer aquí. Nunca venían. La gente dejó de invitarles porque todo el mundo sabía que los Fritzl nunca irían a ninguna fiesta. Josef Fritzl había sido un ingeniero de éxito y el bricolaje era una afición natural en él. El señor Fritzl siempre había sido muy trabajador. A menudo oíamos el ruido de la hormigonera. Creo que el señor Fritzl hacía él solo todo el trabajo de construcción. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una habitación más para alquilarla o algo así. Según la policía, Fritzl proyectó durante años todo un complejo subterráneo con el fin de encarcelar a su hija. Su tapadera, que estaba ampliando la casa familiar para alojar a inquilinos. A día de hoy, sabemos con seguridad que parte del antiguo sótano de la vieja casa se mantenía como reserva, por así decirlo. Y esta nueva casa de repente ganó un espacio entre 30 y 35 metros cuadrados, sin que nadie se diera cuenta. Ahora empezamos a pensar que él, ya en 1978, se había hecho a la idea de construir su propio reino y de empezar en el sótano una relación con su hermosa hija Elisabeth. Josef Fritzl tenía antecedentes por abuso sexual con violencia. En una microficha de los archivos policiales se refleja que en 1967 confesó haber violado a una mujer de 24 años a punta de navaja. Fue condenado a 18 meses de prisión. No sabíamos nada y no podemos investigar asuntos de los cuales no tenemos constancia. En Austria existe un estatuto de limitación. Este estatuto austriaco significa que cualquier ficha policial o documentación relativa a condenas por violación será borrado tras un periodo de 10 años. Sus antecedentes penales fueron eliminados. En los años siguientes, Josef Fritzl se presentaba a sí mismo como un hombre fuerte y familiar en un devoto país católico. Su hija preferida, Elisabeth, era la cuarta de los 7 hijos que tuvo con Rosemarie.
Tuvo 5 chicas y 2 chicos. El padre era quien llevaba el mando. Había oído decir a los vecinos que el señor Fritzl era muy firme con sus hijos y que en su familia reinaba la más absoluta obediencia. Su mujer además era muy sumisa, todos lo sabíamos. Él era muy dominante con su familia. Era muy estricto. Era estricto, la gente lo comentaba, todos lo sabíamos. Según aquellos que conocían a Elizabeth del colegio, sabían que el ambiente en casa era opresivo. Una de sus mejores amigas del instituto era Krista Boldrich. Ella sostiene que era una adolescente reservada a la hora de hablar de su vida fuera de clase. Me daba la impresión de que se sentía más cómoda en el colegio que en su propia casa. Y muchas veces, cuando teníamos que volver a casa del colegio, se quedaba callada. Nos pasaba a las dos lo mismo. Cada vez se producía más silencio. Andreas Krusik fue el primer novio serio de Elizabeth. Ella confiaba mucho en mí. Yo sabía que sus padres la presionaban mucho, que se fue de casa con 14 o 15 años y que tenía buena relación con alguno de sus hermanos. Tenía una hermana en quien confiaba bastante y solía estar a menudo con ella. Antes de su desaparición, en agosto de 1984, Elizabeth intentó escaparse a Viena por lo menos en una ocasión. Elizabeth le dijo a la policía que los abusos de su padre empezaron cuando ella tan solo tenía 11 años, pero que siempre lo había mantenido en secreto. Abusos con 11 años. He pensado mucho sobre esto últimamente, de si me daría cuenta de algo cuando estábamos en el colegio. Ahora me resulta más fácil comprender por qué no hablaba de chicos ni de sexo. Ahora, echando la vista atrás, entiendo por qué no hablaba sobre ciertos temas o por qué se mostraba distante y callada. Pero entonces no reparamos en ello. Uno piensa que simplemente estaba teniendo un mal día. Fritzl les dijo a los investigadores que la decisión de encarcelar a su hija era para rescatarla de lo que él describía como personas de moral cuestionable, y que desde que empezara la pubertad, Elizabeth había dejado de obedecer sus normas. Al parecer, Elizabeth les había causado ya algún que otro problema. Había desaparecido en una ocasión. Con 7 hijos es normal que pueda haber problemas. Solo tienes que aceptar que esas cosas ocurren. Pero eso no significa que seas un mal padre. A la hora de planificar la desaparición de Elizabeth, Fritzl debió de ser muy meticuloso. Era conocido por ser muy organizado, cualidad apreciada por aquellos con los que hacía negocios. En verano, la familia dirigía una casa de huéspedes en las montañas y alquilaba la tierra a Anton Graf. Teníamos una relación laboral. Él era correcto. Si te daba su palabra, podías confiar en él. Si le dejabas una herramienta y decía que te la devolvería en un par de días, es que en un par de días te la devolvería. Si decía que iba a hacer algo, podías tener la certeza de que lo haría. Anton Graf veía a los Fritzl todos los veranos y conocía a Elizabeth desde pequeña, así que cuando desapareció, Joseph se encargó de contarle lo ocurrido. Un día vino a vernos algo alterado y nos dijo: Lizzie no va a volver a casa. Se ha ido a una secta y ha desaparecido. Nada de lo que su padre ha contado es verdad.
En ningún momento Elizabeth se descarrió. Ni consumió drogas, ni se fue a ninguna secta. Es todo mentira. No es el tipo de persona que se dejaría influir por una secta. Ella sabía perfectamente lo que hacía y lo que quería hacer. Para reforzar la idea de que su hija se había fugado para unirse a una secta, Joseph Fritzl se inventó una elaborada mentira que permaneció oculta durante más de 2 décadas. Para impedir que se le preguntara al respecto, comenzó incluso a mandar pruebas. Un poco después, no me acuerdo exactamente cuándo, nos dijo que había llegado una carta. En la carta ponía que era inútil buscarla porque se encontraba muy involucrada en la secta y que estaba tan feliz que no pensaba regresar a casa. Elizabeth estuvo desaparecida durante 24 años. Desde su liberación, Elizabeth le había dicho a la policía que su padre la había drogado y que la había arrastrado hasta el sótano donde la había atado a la pared. Los primeros 4 años de encarcelación estuvo sola. De acuerdo con su propia declaración, el único visitante que tenía era su captor, que la violaba cada pocos días. Parece que la maraña de mentiras del padre había funcionado. Nadie inició la búsqueda de Elizabeth, ni su madre, ni sus amigos, ni siquiera la policía. Es algo que la policía ve a diario. Y como todos sabemos, tarde o temprano los hijos abandonan el hogar familiar. Luego llegó su 19º cumpleaños. Y la policía austríaca no está autorizada a buscar a personas desaparecidas mayores de 19 años. Porque de esta edad en adelante, todo ciudadano austríaco puede ir a cualquier parte del mundo que desee. Éramos una pareja, nos escribíamos, nos veíamos, pero de repente se perdió el contacto. Cuando me enteré de la noticia comprendí que se había acabado y no volví a saber de ella. Elizabeth Fritzl había desaparecido. Nadie se dio cuenta de la cantidad de pruebas que la podían haber salvado. Tras 4 años sola, tuvo lugar el siguiente paso de su terrible y traumática experiencia: tener hijos con su padre. En 1988 nació Kerstin. Elizabeth dio a luz en el sótano. Tenía solo 22 años. Sin duda, el momento más duro para Elizabeth fue cuando se dio cuenta por primera vez de que se había quedado embarazada. La incertidumbre durante todo el embarazo de si su hijo nacería sano. Y luego el parto en sí mismo, teniendo en cuenta que no lo atendió ninguna matrona, ni ningún médico. Ha sido inevitable la comparación con otro caso austriaco, el secuestro de Natascha Kampusch. Desde los 10 años de edad estuvo encerrada en un zulo 8 años hasta que pudo escapar. Como ella, Elizabeth tenía que haber llegado a un acuerdo con su torturador para lograr sobrevivir. Desde que la hicieron prisionera con 18 años y la encarcelaran, ha debido de pasar muchísimo miedo. La cuestión es: ¿cómo ha sido capaz de hacer frente a ese miedo? ¿Y cuándo perdió toda esperanza? Porque eso es algo que tuvo que ocurrir en algún momento. Esto derivó en lo que se conoce como síndrome de Estocolmo, que es cuando la víctima se resigna al abuso. Escapar de un zulo habiendo 8 puertas con cerrojos siempre habría sido una tarea difícil, pero al estar embarazada es como si simplemente se hubiera rendido. Se produjo un cambio. Ella misma había mantenido que antes incluso de ser encarcelada, ya había sufrido abusos por parte de su padre. Y tras su secuestro, tuvo que soportar de algún modo una brutal violencia física, que con el tiempo se había ido atenuando. En total, Elizabeth tuvo 7 hijos de su padre. Michael murió al poco de nacer y su cuerpo fue incinerado por Fritzl en su propia casa.
Los otros tres, Félix, que ahora tiene 5, Stefan, que tiene 18, y Kerstin, de 19, vivieron en cautiverio junto a su madre. Fritzl decidió llevarse a los 3 hijos medianos, Alexander de 12, Mónica de 14 y Lisa de 15 a la parte de arriba, para que pudieran disfrutar de una vida en libertad. ¿Por qué este hombre decidió coger a los 3 hermanos medianos y subirlos a la parte de arriba? Probablemente no lo sepamos. Podemos imaginar que sería por falta de espacio, porque no debemos olvidarnos de que cuantos más prisioneros hubiera, más difícil sería cuidarlos. Pero subirlos a la parte de arriba planteaba problemas. ¿Cómo explicar la llegada de esos bebés? Su solución fue sencilla. Elizabeth era una mala madre que había abandonado a sus hijos. Se estableció un patrón de comportamiento. En mitad de la noche se dejaría a un bebé en la puerta de entrada con una nota. Lo que leo a continuación son las palabras desgarradoras de Elizabeth, a sabiendas de que su padre la estaba obligando a renunciar a sus propios hijos. Siento mucho tener que volver a recurrir a vosotros. Espero que Lisa esté bien, ya habrá crecido un poco. Mónica ahora tiene 9 meses y medio. Le he dado el pecho hasta los 7 meses y medio. Ahora come prácticamente de todo, pero sin duda lo que más le gusta es el biberón. El agujero de la tetina del biberón tiene que ser un poco más grande. Cuando se abandonó el segundo bebé, la prensa austríaca comenzó a interesarse por la noticia. Mark Perry era el periodista que cubría el caso. 1994. La primera historia tuvo lugar después de Navidad. ¿Qué clase de madre debe de ser ella tras dejar por segunda vez un bebé en la puerta principal de la casa de sus padres? ¿Qué mala madre debe de ser? Citando las palabras del señor Fritzl, nuestra hija lleva desaparecida desde el año 1984. Creemos que está en manos de algún grupo religioso, cuando en realidad estaba en sus propias manos. Incluso los servicios sociales creyeron la historia de Fritzl. De haber sido tal y como la gente lo asumió, y como el padre mantenía, si Elizabeth vivía en una secta, no habría sido muy difícil que los miembros de la secta la hubieran llevado de noche para dejar al bebé en la puerta, asegurándose de que nadie les viera. Los vecinos más próximos de Fritzl también creyeron su historia. La gente decía que era una irresponsable, que qué mala madre tenía que ser para dejar a sus hijos en la puerta. Frau Fritzl tenía otros 7 hijos y ahora encima tenía que cuidar también de sus nietos. Terrible. Durante los 24 años que Elizabeth permaneció en cautiverio, hubo alrededor de 100 inquilinos que tenían habitaciones alquiladas en la casa de los Fritzl, justo encima de su celda. Si piensas en el pasado, siempre puedes decir que oías golpes como de gente llamando a la puerta. Pero en realidad este no fue el caso. No recuerdo haber oído ningún golpe ni nada parecido. Y si oí algo, ¿qué podía hacer? Podrían haber sido niños jugando. Nunca se sabe. Tras el abandono del primer niño en 1992, los servicios sociales realizaron por lo menos 20 visitas a la casa. Con la condena por violación de Fritzl borrada de sus antecedentes penales, nadie estaba demasiado preocupado. De hecho, los trabajadores sociales estaban impresionados con la reacción de la esposa, Rosemarie, y su preocupación por los nietos abandonados. La abuela se ocupaba con tierno cuidado de los niños Lisa, Mónica y Alexander. Los 3 niños han sido bien educados. Les va bien en el colegio, están integrados en la comunidad. Y las observaciones de la abuela en las calificaciones sugerían que el ambiente era de lo más normal. La gente mostraba simpatía por la pareja mayor que inesperadamente vio crecer su familia.
Solo se adoptó a la primera hija, Lisa. Los otros dos eran niños acogidos. Decidieron hacerlo así porque el Estado no da ninguna subvención a los niños adoptados, pero en casos de acogida, según las edades de los niños en cuestión, la ayuda económica por niño oscila entre los 397 y los 410 euros al mes. Echando la vista atrás y con cierta perspectiva, resulta inconcebible que este hombre solicitara ayudas. Pero puesto que es una disposición legal en Austria, los ciudadanos tienen derecho a solicitarla. Josef Fritzl no solo es que estuviera libre de sospecha, sino que encima recibía ayudas por parte del Estado. Lo curioso es que nadie, ni los vecinos ni los servicios sociales, se dieran cuenta de nada. En el mundo superior, y entre todos aquellos que les conocían, la opinión era idéntica. Todo parecía normal. Los niños iban al colegio, hacían bien sus deberes y eran educados estrictamente por el padre, por lo que se ganó la reputación de hombre honorable. Puede que fuera estricto, pero como decimos en Austria, un poco de mano dura no hace daño a nadie. Y esto no levantó sospechas. En esta corriente localidad de extrarradio, Fritzl fue capaz de crear sus extraordinarias familias mediante una imagen especular. Las decoraciones de las ventanas de las habitaciones de los niños de la parte superior eran iguales que las que había en el baño Belzulo de la parte inferior. Según cuentan, se aseguraba de celebrar tanto los cumpleaños como las navidades con ambas familias. Pero ambos mundos no podían ser más diferentes entre sí. Gracias a los médicos sabemos que aquellos que han estado encarcelados hacen cosas a un ritmo distinto. La forma de hablar, la manera que tienen de escoger lo que harían en su tiempo libre si estuvieran en libertad. Simplemente resulta imposible imaginar la rutina diaria en esta cárcel y cómo vivir con el constante recuerdo de que hay vida en el exterior gracias a la televisión, viendo fotos u oyendo historias que su padre les contaba de cómo era la vida detrás de esas paredes. Los niños del sótano sabían que tenían hermanos y hermanas que vivían justo encima de ellos. Josef incluso les enseñó vídeos para que pudieran ver por sí mismos diferentes modos de vida. Elisabeth procuró darles cierto grado de normalidad. Les enseñó a leer y a escribir. Tenían clase. Aprendieron gramática, alemán, matemáticas. Estaban muy bien educados. Tenían un buen comportamiento, lo cual es bastante sorprendente. Por ejemplo, Stefan es muy correcto y educado, por lo que intuyo que Elisabeth se esforzó al máximo para darles cierto orden y la mejor vida posible, dadas las circunstancias del sótano. Imágenes recientes de Fritzl de vacaciones en Tailandia sugieren que no tenía ninguna preocupación y que tenía un voraz apetito sexual. Su vida sexual no puede clasificarse como algo normal. Por lo visto, frecuentaba burdeles donde se comportaba de manera violenta. Sus ausencias de varias semanas cuando se iba de vacaciones han levantado la sospecha de que contaba con la ayuda de un cómplice que cuidara de su familia. La policía, en cambio, cree que era tan organizado que no habría sido necesario. Por las pruebas que tenemos, sabemos que esta prisión tenía un área habitable muy limitada, pero que estaba equipada con todo lo necesario para mantenerlos con vida. Por ejemplo, grandes cantidades de comida en la nevera y congelador. El poder lavar la ropa, ya que contaban con una lavadora. También tenían un hornillo eléctrico donde poder preparar la comida.
Se necesitaba una planificación detallada para poder mantener a dos familias, una de ellas en el más estricto secreto durante 24 años. Con 4 prisioneros abajo a los que vestir y alimentar, Fritzl solía ir a hacer la compra a las afueras de Amstetten para no levantar sospechas en la localidad sobre la compra de determinados productos. Las provisiones las llevaba de noche al sótano. Y al parecer durante todo este tiempo, su mujer, Rosemary, era ajena a todo lo que su marido hacía. La desaparición de su hija, la llegada de los bebés a su puerta, la ausencia de su marido durante largos periodos de tiempo. Al parecer, nada de esto logró alarmarla. No entiendo por qué no aprovechó la oportunidad en algún momento, como por ejemplo cuando se ausentaba durante 4 semanas, de actuar y decir, esta es mi hija y quiero averiguar dónde está. ¿Por qué me dejó hasta 3 bebés en la puerta de mi casa? No tomó medidas al respecto. No puedo entender la reacción de la madre ni de las autoridades. Rosemary, la abuela cariñosa, representaba la imagen de la familia perfecta. Si Rosemary Fritzl no hubiera mantenido a la familia tan unida durante tanto tiempo, quizás se hubiera desvelado antes. Pero ella intentaba proyectar la imagen de una familia idílica. Vemos a unos hijos encantadores a los cuales unos perfectos abuelos han acogido para darles el cariño que su madre no les ha dado. De modo que inconscientemente se convirtió en cómplice de un tirano. Pero ella no tenía culpa de nada. Lo único que hizo fue dar a sus supuestos nietos, que habían sido abandonados, una feliz infancia. Hasta el momento, la policía considera que Rosemary es un sujeto que no debe ser interrogado. Actualmente se encuentra en un hospital psiquiátrico junto a su hija y sus nietos. Están recibiendo terapia familiar. Hasta ahora no hay ningún sospechoso. Basándonos en nuestras investigaciones, no tenemos motivos para sospechar de nadie más. Puede parecer difícil de comprender, pero debemos aceptar que una mujer que tiene 7 hijos no puede ocuparse de todo o prestar la misma atención a su marido que si tuviera una familia más pequeña. Las muestras de ADN que se cogieron del sótano indican que no hay ninguna otra presencia aparte de Joseph Fritzl. Por ahora solo tenemos un sospechoso. Y he de añadir que en parte resulta lógico, porque ¿a quién le iba a confesar sus diversos romances? Por otro lado, esta era la única manera, mediante secretismo y una disciplina de hierro, de mantener esta historia oculta durante tanto tiempo. La familia se encuentra reunida en un hospital psiquiátrico a las afueras de Amstetten. Juntos y con la abuela están empezando un largo proceso de recuperación de tan espantoso pasado. Resulta increíble ver a la familia, porque se comportan como una familia normal. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Y es que, en primer lugar, los niños hablan alemán como cualquier otro. Se comunican como todo el mundo. Andan como los demás. Y en cuanto a Elizabeth, es una mujer de apariencia normal, una persona muy atractiva. Cuando la ves y la conoces, sabes que lo más importante para ella en este momento es que tiene la sensación de que sus hijos están felices y cómodos, y ese es el mejor alivio para una madre. Desde que Elizabeth fuera encarcelada hace 24 años, las cosas han cambiado mucho, pero ella recuerda conocimientos básicos de la vida.
Digamos que Elizabeth ha vuelto a un mundo que ya conocía y recuerda. Además, lo ha podido ver en la televisión. Los niños, en cambio, saldrán a un mundo en el que habrá que enseñarles cómo vivir y desarrollar aquellos sentidos que no han sido estimulados en el mundo subterráneo. Como por ejemplo, que la lluvia hace un determinado ruido, o que el viento mueve las hojas de los árboles, o que cuando caminas por el bosque después de que haya llovido, la tierra libera un determinado aroma. Ahora mismo les embarga un mundo de sensaciones. Hace unos días llovió y Félix dijo que quería ver llover por primera vez, porque nunca antes lo había experimentado. Y cuando oyes ese tipo de cosas, te das cuenta de que es verdad, de que nunca lo han visto. Y es que aún les quedan muchas cosas por experimentar. Pero aún no es posible llevar una vida normal. El interés internacional que los miembros de la familia suscitan es tal que no pueden abandonar el hospital donde se están recuperando. Se rumorea que la primera foto juntos está valorada en 634.000 euros, por lo que podemos decir que aún siguen encarcelados. No pueden salir porque el exterior está siempre lleno de paparazzi que quieren sacar fotos, lo cual les devuelve la sensación de encierro. Para Alex, Lisa y Mónica está siendo muy difícil, ya que ellos vivieron junto a su abuela en la parte de arriba. No pueden ver a sus amigos, no pueden ver a sus compañeros de clase, no pueden ir al colegio. Y eso es algo muy duro, porque no hacen más que preguntar cuándo van a ver a la gente, cuándo pueden volver a clase. Todos esperamos que pueda ser pronto, porque tienen que volver a su vida normal. El responsable de todo este dolor se encuentra ahora en una prisión a 64 kilómetros. Hasta ahora, Joseph Fritzl ha mostrado pocas muestras de arrepentimiento. Cuando le vi en la celda le pregunté, ¿es usted el señor Fritzl? Me siento consternado. ¿Cómo puede alguien hacer algo así? A lo que me contestó, estoy muy arrepentido por mi familia, pero ya no puedo hacer nada. Le dije que eso tenía que haberlo pensado antes. Al parecer, Fritzl está enfadado por la dimensión que ha alcanzado la noticia. Fritzl hizo llegar una declaración a su abogado en la que sostenía que él no era ningún monstruo, que había sido amable con su familia y que podía haberlos matado y no lo había hecho. La cobertura de la noticia por parte de los medios ha sido exagerada, por lo que mi trabajo consiste en desmentir que sea un monstruo. Demostrar ante el juez que se trata de un ser humano y no de un monstruo. Con Fritzl en prisión, la pregunta que surge es ¿quién tiene la culpa? En Amstetten, las autoridades locales han sido acusadas de cometer errores, acusación que ellos mismos se empeñan en negar. El señor Fritzl era un patriarca muy autoritario y había ciertas zonas de su casa reservadas solo para él. Pero ¿cómo íbamos a sospechar que había una segunda familia abajo? ¿A quién se le podía pasar por la cabeza? Ni siquiera a los antiguos inquilinos de la casa que están prestando declaración. Es fácil ser prudente una vez que ya ha pasado todo. Pero sí se ha reconocido un error, el Estatuto de Limitación. La condena de Fritzl por violación fue borrada tras un periodo de 10 años. Si se hubiera conservado esa acusación, quizás se hubiera investigado más a fondo. El Parlamento austríaco está modificando la legislación. Austria está en mitad de un periodo de recuperación. Primero el caso de Natascha Kampusch y ahora este. 2 secuestros y 2 sótanos secretos.
Somos un país muy particular en cuanto a la protección de datos. Tendemos a mirar hacia otro lado cuando un niño recibe un bofetón, en lugar de ser valientes y decir: ¿pero en qué demonios estás pensando? ¿Qué narices haces? Respetamos tanto la privacidad que no llamamos a la policía para acusar a nadie. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. En Austria hay un dicho que dice: no te metas en asuntos ajenos. Fassungslosigkeit, Schock, Erstarrung, Lähmung und Stummheit. La pequeña localidad de Amstetten intenta luchar con el hecho de que nadie se diera cuenta. En la plaza hay infinidad de pancartas. Era una emanación de sentimientos por parte de la gente que buscaba respuestas a lo acontecido en la familia Fritzl. En el escaparate de una tienda de Amstetten, el contorno de sus manos y mensajes de esperanza para el futuro. Me gusta el sol y el aire fresco. Quiero correr por un prado. Quiero libertad y fortaleza. Maltratador, padre, abuelo. El fiscal aún tiene que decidir si Josef Fritzl será procesado o no este año.